Hola, ¿cómo estás? Aquí soy Ulises Oyarzún, como ya me conoces. Si estás llegando a la sintonía, a este rinconcillo de Spotify o de Apple Podcasts, aquí estamos en Carajillo, un café pero con malicia. Te doy la bienvenida, espero que te sientas cómodo, cómoda y por favor, tómate este carajillo junto conmigo. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a todos y todas los que están escuchando, los que son parte ya de esta familia carajillotesca. Estamos comenzando la segunda temporada. Algunos me decían, Ulises, ¿qué pasó? ¿Que te llevó el Señor? ¿Fue el rapto? Pero no, y justamente hoy voy a hablar acerca de esto, del tema del rapto. Algunos me pidieron, porque yo sí leo los comentarios, leo las cosas que me escriben, que esperan que hable, ¿no? Algunos están muy interesados aún por el tema escatológico y voy a tirar algunas bombitas hoy en este programa. Qué terrible que soy. Entonces, quiero hablarles un poquito la introducción de cómo es el panorama, el clima, el panorama, el horizonte de las escuelas escatológicas, no todas, pero en su mayoría en el contexto protestante, evangélico, cristiano, latinoamericano y también en Occidente. Hay varias escuelas. Cuando uno habla de escatología, ¿no? La palabra escatología, el sufijo final viene del logos, estudio, eschatón, tiene que ver con el final de los tiempos. O sea, es el estudio del final de los tiempos. Y hay mucha teoría sobre eso. Personalmente, cada vez más estoy más lejos de estas teorías, pero como ustedes me piden que les comente, cosa que en realidad creo que va a ser el único programa que voy a hablar un poco de esto, porque de verdad, o sea, teorizar sobre estas cosas me parece, en cierta manera, si uno se dedica la vida a esto, un ejercicio, perdón, pero un poco fútil porque no entramos en ningún acuerdo. Hay diferentes opiniones, diferentes miradas, entonces, pero bueno, ya. En honor a ustedes, los morbosos que escuchan y quieren que uno hable de estas cosas, les voy a comentar. Básicamente, hay ciertas escuelas. Voy a hablar de más o menos las más importantes que hay, o las miradas más importantes que hay en nuestro continente. La primera manera de interpretar estos textos escatológicos, hablo de algunos textos del Evangelio, textos de Pablo, sobre todo Apocalipsis, libros del Antiguo Testamento como Daniel, que es un libro profundamente apocalíptico en una parte del libro, el libro de Zacarías, etc. Está la escuela dispensacionalista, que se subdivide, pero no voy a entrar en esos cachos de la subdivisión. Pero básicamente la escuela dispensacionalista, la palabra lo dice, tiene que ver con las dispensaciones, y es una mirada histórica sobre el encuentro entre Dios y el hombre, en donde estos queridos amigos que postulan esta teoría ven la historia en diferentes dispensaciones, es decir, diferentes maneras en cómo Dios ha establecido un pacto o un trato con la humanidad. Está la dispensación por ejemplo, ¿no? La de Adán, la de Abraham, la de Moisés, la ley, ¿no? La dispensación de la iglesia, que es un paréntesis, la dispensación de la restauración de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente, uno de sus fuertes es la idea del rapto. Y el rapto, obviamente, como ustedes muchos lo conocen, porque de hecho es la escuela más promulgada en nuestro continente, es de la venida secreta del Señor, que no va a significar el fin de la historia, sino una venida secreta para que aquí en la tierra, y aquí dependiendo de estas subdivisiones, el anticristo aparezca. Hace un pacto con Israel, que es un pacto de 7 años, a los 3 años y medio lo invalida, se va en contra de todo el pueblo de Israel, y ahí en ese momento se establece la segunda venida y viene el Armagedón, y después de eso el diablo es encarcelado, el falso profeta es lanzado al lago de fuego, se lee de manera literalista el milenio, y después de eso viene el gran juicio del gran trono blanco, y sería chan chan, final de la historia. Hay un detalle, siempre yo cuando veo estas teorías, perdón, no quiero ofender a nadie, pero si hay algo que me da risa es que ya está todo planeado. O sea,
No hay sorpresa para nada, es como que ya está todo agendado, casi como que el que hizo esta teoría es como el manager de Dios y ya le tiene toda la agenda a Dios, le tiene toda la agenda a Jesús, ya sabe cuándo va a aparecer el anticristo, cuándo tiene que morir, entonces todo tan determinista. Otra cosa es que en esta teoría Jerusalén Israel es el centro, el reloj de Dios. Lo más importante es lo que pasa con Israel. La iglesia es un apéndice. En esta mirada, la iglesia es como una flatulencia de la historia. Una flatulencia de un accidente, no sé. Bueno, es un paréntesis. En realidad no es importante la iglesia, es importante el pueblo de Israel. Y por eso casi todos los que promulgan y abrazan esta mirada escatológica son muy pro Israel, incluso sionistas en muchos sentidos. Entonces, eso, ¿no? ¿Ok? Hay otra que está la del premileniarismo histórico. ¿Me permiten tomar un sorbito de café? Ah, qué rico. El premileniarismo, ya empiezan ya como uno a enredarse la lengua, y eso que no he bebido, solo café. El premileniarismo histórico justamente habla de el premilenio, antes del milenio. ¿Y de qué se trata? Cristo vendrá antes del milenio. Y el milenio se toma como un acontecimiento histórico literal que va a suceder en la tierra. El milenio no será un milenio judaico, como hay otras teorías mileniaristas dentro de la iglesia, que sí es judaico, no va a ser judaico, va a ser de la totalidad del pueblo de Dios reinando, judíos y iglesia, o judíos y gente que ha creído en el Mesías. No habrá rapto, pero sí un arrebatamiento, y la segunda venida de Jesús será un evento que todo ojo le va a ver, público, definitivo. ¿Ok? Y es curioso porque esa es la mirada, creo yo, de los reformadores, ¿sí? Es la mirada más clásica de la iglesia protestante. La otra tiene pocos años, ahí les voy a comentar dónde viene el dispensacionalismo, por ahí por el 1830, cerca a esa época empieza a aparecer el dispensacionalismo. De ahí para atrás, la iglesia cristiana, protestante, evangélica era premilenarista histórica, básicamente. Están el amilenarismo. El amilenarismo justamente significa que no hay milenio literal, el milenio se lee desde una interpretación simbólica, es decir, porque ustedes ven que el relato del Apocalipsis cuando habla del milenio es que Satanás ha sido atado, y ahí se leen los textos del Evangelio en donde Jesús proclama que justamente su venida significa una intervención y una intervención definitiva en las acciones del diablo, en que lo limitan en su accionar. Entonces se lee que desde la venida de Jesús estamos viviendo un milenio en ese sentido, ¿no? En el sentido de que el diablo no tiene ya toda la fuerza para actuar, sino que hay ciertas limitancias, ¿okay? Y es un tiempo en donde la iglesia, con todas las dificultades, vicisitudes, persecuciones, tiene y va a seguir teniendo esa libertad para proclamar el Evangelio. Entonces, la segunda venida también es un solo evento. Es un solo evento, no va a haber un rapto secreto, porque en el rapto es como Jesús viene escondido, se lleva a la iglesia, después viene de nuevo. En realidad no hay una segunda venida, hay una segunda y una tercera. Entonces acá no, hay una segunda venida definitiva, todo ojo le va a ver, bla, 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 y como ya les dije, no hay ningún tipo de rapto previo. Hay un mileniarismo realizado, o sea, vivimos el milenio, estamos viviendo el milenio. También el reino de este milenio no tiene que ver con los judíos. Israel no es, el pueblo de Israel o la nación de Israel no es el reloj de Dios para nada. Y también la venida de Cristo será precedida por la predicación a las naciones. Va a haber una apostasía, va a haber una tribulación, la última, no la gran, sino una última tribulación, en donde el Hijo del Hombre va a enfrentar a ese enigmático personaje llamado el hombre de maldad, que aparece en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. ¿Sí? ¿Cómo les queda el ojo hasta ahora? Bien, sí, hay mucha cosa, ¿no? Y hay una escuela que también tuvo cierta popularidad hasta las guerras mundiales, que es la escuela del postmileniarismo,
en donde el mundo, hasta principios del 1900, muchos veían con tanto optimismo la humanidad en pos del desarrollo, en pos de las ciencias humanas, que creían que casi esto iba a permitir una suerte de cristianización o un desarrollo imparable de la humanidad hasta que el reino de Dios se manifestara y viniera Jesús. Pero ese optimismo se vino abajo con la guerra mundial y nos dimos cuenta que somos malos. O sea, hay una dimensión de mucha maldad. Y obviamente no hay esa mirada optimista como los postmilenaristas. Bien, entonces, ¿cómo les queda ahí? Eso yo no voy a indagar más. Tengo algunas notas también ahí, pero no quiero. Ahora, ¿de dónde salió esta idea del rapto? ¿De dónde salió? Y miren, quiero contarles esta historia, esta linda historia. Síganme con esta triste historia. En 1590, los protestantes, ¿sí? Reformados, como su paladín enfrente, ¿no? Lutero, veían en el Apocalipsis al papado y al Vaticano como la gran ramera, esta prostituta voluptuosa del libro de Génesis, de Apocalipsis. Entonces, un jesuita, estoy confundiendo los libros, un jesuita, Francisco Rivera, escribió sobre el anticristo, llevando todas las imágenes de la bestia, de la gran ramera, de todos estos monstruos y todos estos cataclismos y estos eventos infernales monstruosos, los llevó al final de los tiempos. ¿Con qué propósito? Porque esto fue como una táctica de la contrarreforma. Como los reformados todos veían en el Vaticano y en el Papa a la bestia, este esfuerzo de estos jesuitas fue, no, el Vaticano y el Papa no es la bestia tiene que ver con todo un evento y acontecimientos futuros al final de los tiempos. Entonces, tanto Lutero como Rivera no leyeron bien, creo yo, perdón, con mucho respeto, no leyeron bien en su contexto, creo yo, el Apocalipsis, pues la bestia en el libro, en el contexto de Juan, no es ni futurista, la bestia del Apocalipsis no es ni futurista ni tampoco es el papado, no es Roma. Después, en el 1791, aparece Manuel de Lacunza, un sacerdote jesuita que hizo mucha misión en Chile, y ahí escribió un libro que se llama La venida del Mesías en gloria y majestad. Como fue vetado por la Iglesia Católica, trató de encontrar asidero entre los protestantes y se puso un seudónimo en el libro, se puso el seudónimo de Rabí Ben Ezra, entonces, hijo de la fuerza. Entonces, este jesuita escribió también un libro con referente a estas imágenes también futuristas, aunque hizo bastante críticas al Vaticano, por eso lo vetaron. Movió todas las imágenes de la bestia, de la venida de Jesús y del acontecimiento final, al final de los tiempos. O sea, Apocalipsis lo movió al final. ¿Ok? Entonces, ese libro llega a manos de un pentecostal escocés llamado Edward Irving, que traduce esa obra que era en español al inglés en el año 1827. Y de ahí se comienza a predicar ya una mirada de la escatología futurista, muy fantástica, muy conspiratoria, se empieza a predicar y tiene mucho asidero en el Reino Unido junto a un movimiento que se llamaban los hermanos de Plymouth. Este grupo de personas que habían profetas, videntes, y era un grupo escatológico, era un grupo así de mucho fervor por el final de los tiempos, y me muevo así como al final de los tiempos, empiezan a tener eventos donde hay sueños, revelaciones, y en ese contexto de estos encuentros de los hermanos de Plymouth, hay una chica de 15 años que se llamaba Margaret MacDonald. Esa chica de 15 años, que era considerada profetisa, ella sueña con la venida de Jesús en dos momentos. Un momento secreto, y después se lleva a su iglesia y después viene por toda su iglesia. Entonces, Margaret MacDonald podríamos decir que es la autora intelectual del rapto. Es la autora intelectual del rapto. Una chica de 15 años, fíjese, ¿no? Qué interesante. Y ella es la autora intelectual del rapto, y después de esas profecías, que fue tomado muy en serio en estos grupos,
John Darby, en 1830, líder del movimiento, un movimiento pentecostés, un movimiento carismático en Irlanda, ahí donde la niña también hablaba y enseñaba de sus profecías, con ese trasfondo teológico, místico, viaja a predicar del rapto secreto, que ya se hizo como una suerte de temario, una suerte de predicación importante en este grupo, por esta revelación, como que nosotros somos los portadores de esta revelación del rapto secreto. Se fue a predicar a Estados Unidos entre los años 1859 y 1874, y él es el padre del dispensacionalismo. John Darby, el padre de esta mirada. Ahora, llega a Estados Unidos y esta enseñanza cala tan hondo en dos predicadores o en dos maestros evangélicos, Cyrus Scofield Ingerson. En 1909, después de todo este depósito de enseñanzas, revelaciones, profecías, él se confirma y se convence de que esta es una revelación bíblica y establece toda una Biblia de estudios, la conocidísima Biblia de Estudio Scofield. Y esta Biblia de Estudio Scofield es propagada de manera increíble, ¿no? Se hizo muy famosa en los movimientos de las iglesias Asambleas de Dios en Estados Unidos. Y L. Moody, que tenía un seminario, acepta estas enseñanzas y se hacen fundamentales en su instituto teológico. Y esto después se transforma en un bloque doctrinal importante en todo el movimiento de las iglesias Asambleas de Dios en Estados Unidos y todas las iglesias de corte carismático. Entonces, ahí nace. En realidad, esta escuela escatológica es la más nueva, en comparación a la historia de otras escuelas escatológicas. Ahora, ¿qué viene con esto? Que viene también que en los años 70, que empieza de nuevo a haber un fervor escatológico y se empieza a mirar el anticristo. Primero que se creía que era Rusia, que era Gorbachev, cuando Gorbachev, ¿se acuerdan que tenía una manchita que decía, no, ahí está tapando el 666? ¡Qué tontera, Dios mío! Pero bueno, empieza toda esa onda hollywoodense, aparece esta novela Dejados Atrás. Y Dejados Atrás lleva a la narrativa de novela la escuela dispensacionalista con mucha ciencia ficción, con mucho Hollywood, pero curiosamente pastores empezaron a predicar el libro Dejados Atrás, empezaron a hacer películas en sus varias versiones de las novelas Dejados Atrás y se tomó como doctrina. Así que, bueno, la noticia es que increíblemente la mayoría de los evangélicos en Latinoamérica y muchos del movimiento evangélico en Estados Unidos somos hijos de la vertiente dispensacionalista, con todo lo que el paquete. O sea, nosotros tenemos claro que el calendario de actividades de Dios para el fin del mundo, ¿ya? Si tú eres dispensacionalista y de verdad lo tomas en serio, entonces tú tienes claro el calendario de actividades de Dios. No va a haber ninguna sorpresa, ¿ok? La única sorpresa es el rapto secreto, pero aún así hay grupos que dicen, no, ya casi sabemos cuándo es el rapto secreto si le hacemos un diagrama con las fiestas de Jerusalén y otras cachas de la espada. ¿Me entienden? Entonces, eso, miren, cosas que quiero terminar con esto. Algunas miradas que me parecen importantes. Primero, con mucho respeto, ¿no? Con mucho respeto, perdón. A veces me apasiona y me pongo un poco que puedo transgredir ciertas conciencias y no, con mucho respeto. Cuando uno lee el texto de Pablo, de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 16 al 17, sobre el tema que se ve del rapto, ¿no? El texto que se saca para entender el rapto, dice así, aquí lo tengo. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor.
Después de eso no dice nada más, no dice qué va a pasar con las personas que se van a encontrar con el Señor, qué va a hacer el Señor, no dice nada más porque se tiene entendido que quizás la iglesia conocía la predicación de Pablo, Pablo le está refrescando algo que les había compartido y ya saben lo que viene. Además, Pablo no está escribiendo para dar una idea teórica de la venida, sino que está tratando de consolar a la gente de la iglesia que se le está muriendo seres queridos que son cristianos, y Pablo dice por eso, ¿cuál va a ser el destino de los que duermen? Bien, ahora, hay algunas pistas para entender ese texto. Para mí la principal. La palabra encuentro, cuando dice saldremos al encuentro, ¿no? Jesús en las nubes, imagínense, vayan conmigo a la escena, Jesús en las nubes, viene por su pueblo, los muertos en Cristo resucitan, nosotros vamos con ellos y lo vamos a encontrar ahí en las nubes cuando el Señor venga, y ahí la palabra que usa Pablo es una palabra muy conocida en el mundo greco-romano que es apántesis. Apántesis, o la palabra encuentro, el término encuentro, la imagen de encuentro era usada en todo el imperio romano, greco-romano, cuando un dignatario quería ir a una ciudad, a un pueblo, y era un acontecimiento importante, ese acto, cuando venía el pueblo, mucha gente en el entusiasmo de que iba a venir el asiarca, iba a venir un senador o el mismo emperador, salían al encuentro fuera de la ciudad a recibir a este dignatario, y ese encuentro se le llamaba apántesis. Las apántesis eran muy famosas, festejadas, conocidas. ¿Y qué es lo que hacía? La procesión se unía al peregrinaje en donde el dignatario venía al centro de la ciudad, al palacio en donde iba a alojar. Entonces era el encuentro de ir para unirme a la procesión y venir con el dignatario donde iba a ser su lugar de destino. Entonces posiblemente, si Pablo pudo haber utilizado otra palabra, pero posiblemente lo que estamos viendo es que Pablo nos está diciendo algo entre líneas, que ese encuentro es una apántesis, así como en el mundo grecorromano, en donde vamos a ir a buscar al Señor, no para irnos con Él a una cena, mientras en el mundo hay un descalabro. Imagínense, totalmente insensible. No, va a ser posiblemente, si lo tomamos en este sentido, va a ser encontrarnos con Él para volver con Él a su destino, que va a ser la instauración definitiva del reino de Dios. Otras cosas que yo quería, solo rapidito, ¿no? En Apocalipsis, así para pinchar algunos globos, en Apocalipsis nunca dice gran tribulación, siempre se habla de la gran tribulación. Y nunca hay un término, la gran tribulación, con ese artículo no definido, la gran tribulación. Lo que hay en Apocalipsis 7:14, la palabra thlipsis, que significa aplastamiento, prueba, así como cuando machacan la uva, aparece sin artículo. No es la gran tribulación, sino una gran tribulación, posiblemente indicando el martirio de los fieles en el contexto de Juan. Entonces, hubo una tribulación que sirvió como modelo para todas las otras tribulaciones para el pueblo judío, que fue en el 170 a.C. El pueblo judío sufrió por un tirano, Antíoco Epífanes, y que apareció en la historia cuando hubo una guerra en donde él, con un grupo de los macabeos, estos héroes judíos, que el asedio y toda esta guerra duró 3 años y medio, y este Antíoco Epífanes sacrificó una cerda en el altar. Curiosamente, en el año 70 después de Cristo, cuando Tito destruye Jerusalén, también el asedio es de 3 años y medio, curiosamente, 3 años y medio. Por eso que en los libros de Daniel y en estos otros, en Apocalipsis aparece el término tiempos y mitad de un tiempo, que son 3 años y medio, como un símbolo de esta tribulación. Entonces, posiblemente, obviamente, han habido muchas tribulaciones, pero posiblemente son la antesala a una última tribulación, que no necesariamente será más grande que las otras, sino que será la última. Ahora, yo quiero solamente terminar en esto, ¿ya? Porque ya es mucha teoría y de verdad no sirve para mucho en realidad. A mí, honestamente, te soy honesto, no me sirve para mucho quedarme solo en la teoría. A mí lo que sí me preocupa de esta idea, ¿no? Porque hay todo un paquete en estas ideas escatológicas. Primero, es una teología escapista.
Es una teología escapista, porque dentro de este paquete está la idea de que Dios va a destruir la tierra y de que esta tierra en realidad no sirve y que se va a destruir y Dios nos va a llevar al cielo, nos va a llevar al cielo, ¿sí? Y esta tierra no sirve de nada, no es necesaria, solo sirve en este momento porque estamos acá. Mala manera de leer la Biblia. Por eso a veces yo veo ciertas reacciones de una persona que tiene estas escuelas escatológicas. Algunos toman esta actitud. Primera, no es necesario que me interese por el cuidado de la tierra, ya que no será por mucho más tiempo que estaré aquí de todos modos. Esa es una manera horrorosa de entender la escatología. Porque si uno mira seriamente, la escatología cristiana, como la judía, nos llevan a la restauración de la creación, no al descarte de la creación. Y hay que leer esos textos, sobre todo de pronto esos textos que uno los lee literalistamente de la destrucción, hay que leerlo en su contexto. Pero Dios no va... lo que Dios quiere es la restauración de todo esto. Entonces, por eso esa escuela escatológica a mí me parece un poco peligrosa porque tiene esta mirada. No me interesa, ¿por qué me tengo que interesar de la ecología? ¿Están escuchando ahí a Cachupín? Bueno, es parte del inventario de acá. Otra cosa, ir a la guerra y destruir el planeta y a los seres humanos es una cosa buena. Fíjense, hay algunos que piensan que es una cosa buena porque esto ayuda a provocar el Armagedón, para que sea más pronto. Otros, por ejemplo, dicen, en realidad no necesitamos educar a nuestros hijos, ya que no van a estar mucho tiempo aquí. Así no se benefician de la enseñanza y vamos a ser arrebatados por el Señor y llevados. Y lo otro, no tenemos por qué cuidar de los pobres o ayudarlos, ya que el final está cerca de todos modos. O sea, hay una teología escapista que de verdad hace mucho daño y que no se condice con toda la espiritualidad de Jesús y la escatología sana. ¿Bien? Entonces, me mandan sus comentarios. Me despido justamente aquí con Cachupín, que está ladrando en el tejado. Es un perro gato, no sé, está como en el tejado ese perro, está del otro lado, pero bueno. Espero que tengan una linda semana y nos vemos en el próximo